Sí, interesantísimo hoy. Son notas clínicas y artículos especializados en psicología, sexología y mediación familiar del doctor Ricardo Sotillo. Un material muy completo, la verdad. Muy, muy completo. Nuestra misión de hoy es desgranar por qué se llega a este colapso absoluto y, sobre todo, descubrir cómo funciona realmente la terapia para sacar a las personas de ese abismo. Porque, a ver, vivir en un estado de alerta y a la defensiva con la persona que se supone que debería ser tu mayor refugio emocional es, sin duda, una de las experiencias más devastadoras que puede vivir un ser humano. Es que agota. Agota a nivel neurológico, cognitivo y puramente físico. O sea, cuando se vive en ese estado de tensión permanente, el cerebro está literalmente bañado en cortidía, sin escapatoria. Y claro, el tiempo libre, en lugar de ser un bálsamo reconfortante, expone de forma brutal esa crisis que estaba ahí, latente. Claro, la idealización choca frontalmente contra la realidad. Y esa frustración genera el factor precipitante. Lo fascinante aquí es que el verano no rompe a una pareja sana, simplemente ilumina las grietas que ya existían los otros 11 meses del año. ¡Guau, qué fuerte! Y bueno, si el bosque seco es esa falta crónica de entendimiento de la que hablamos, resulta vital analizar qué es exactamente lo que seca ese bosque en el día a día. Los textos del doctor Sotillo detallan de forma muy precisa lo que ocurre en el campo minado de la comunicación cotidiana. Sí, hay un enfoque muy, muy específico en esos errores diarios que acaban siendo letales. Y el primero de ellos es un cambio de paradigma mental absoluto. Es empezar a considerar al otro como un adversario. Ese es el punto de no retorno en muchas discusiones, porque neurológicamente, cuando percibimos a la otra persona como un adversario, el cerebro primitivo toma el mando de forma automática. Se encienden las alarmas. Literalmente. La amígdala, que es nuestro centro de detección de amenazas, se activa y desata una respuesta automática de lucha-huida. Y en ese estado, atención a esto, la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro encargada de la lógica, de la empatía, de la resolución de problemas, pues literalmente se desconecta. O sea, se apaga la razón. Se apaga. Ya no se escucha para comprender la postura del otro, en absoluto. Se escucha únicamente para detectar puntos débiles, para responder y contraatacar. Madre mía. Y claro, en ese estado de alerta máxima, el lenguaje que se utiliza suele echar más gasolina al fuego si cabe. Se menciona en las fuentes el tremendo peligro de usar lo que denominan lenguaje absolutista, es decir, meter palabras como siempre, nunca o jamás en mitad de un reproche. Eso es letal. Decir cosas como, no sé, nunca me escuchas o siempre dejas todo tirado por ahí. El problema clínico con los términos absolutos es que no dejan salida. Al usar la palabra siempre, se está atacando la identidad completa de la persona, no un comportamiento específico. Claro, no es lo mismo decir, oye, hoy no has recogido esto, que decir, eres un desastre siempre. Exactamente. Y cuando alguien siente que su identidad está siendo atacada de esa manera, se defiende de forma extrema. El uso de términos extremos provoca emociones extremas. Y como bien señalan los textos, esas emociones acaban secuestrando la razón por completo. A esto se le suma otro sesgo cognitivo que, resulta súper familiar. El error de leer la mente. Asumir que, por el simple hecho de llevar años conviviendo, la otra persona debería saber mágicamente lo que se piensa o lo que se necesita en cada momento. El famoso si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Ese mismo. Y si no lo adivinan, pues llega el enfado monumental. Pero, fíjate, de todos los fallos de comunicación descritos, hay uno que parece dinamitar los puentes más que ningún otro. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque las notas lo denominan coloquialmente como mezclar churras con merinas. Es un clásico absoluto en las consultas, de verdad. Se trata de la incapacidad crónica de mantenerse en el conflicto actual. O sea, se empieza discutiendo por un tema cotidiano, del presente, como un malentendido tonto con los horarios, y de repente, uno de los dos abre el archivo histórico de agravios y saca a relucir algo de hace 10 años. Las notas relatan una anécdota real que me dejó asombrado. Sí, la de la pareja mayor. Sí, una pareja de sexagenarios que acude a consulta y de repente, en mitad de una sesión sobre un conflicto totalmente banal, terminan arrojándose a la cara un problema que ocurrió el día de su boda, hace 40 años. Es que tiene tela, ¿eh? Pero pasa muchísimo.
Cuando se introducen agravios del pasado en una discusión del presente, el problema original se vuelve matemáticamente irresoluble. Claro, es imposible. Porque ya no se está intentando solucionar la logística de la semana, se está juzgando la historia entera de la relación. Es como caer en un agujero negro emocional. Ya, pero, a ver, un momento. Sacar el historial de fallos en medio de una discusión cuando alguien se siente acorralado es casi un instinto primario de supervivencia emocional, ¿no? O sea, si me atacan diciéndome que he hecho algo mal, mi instinto automático va a ser rebuscar en el archivo todas las veces que el otro falló, simplemente para equilibrar la balanza y no sentirme en desventaja. Ser una reacción absolutamente instintiva, tienes toda la razón. El cerebro busca equilibrar la amenaza que está percibiendo. Claro, el salón de casa. Ya veo, no es el mismo escenario. Para nada. Por eso la psicología clínica propone ir directamente contra ese instinto. Y la regla de oro que sugieren los textos para desactivar esta bomba de relojería es la búsqueda activa de puntos de acuerdo, mediante algo fundamental, la validación. ¿Y cómo funciona exactamente esa validación a nivel psicológico? Porque de hecho las fuentes incluyen una cita maravillosa atribuida a Voltaire para explicar esto. Dice algo así como: estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Esa cita lo resume a la perfección. Validar es un mecanismo poderosísimo. Validar las emociones de la otra persona no significa en absoluto darle la razón ni rendirse en el debate. Vale, no es claudicar. No. Significa reconocer que, desde su perspectiva, lo que siente es completamente real. Es decir, algo como: oye, entiendo por qué te sientes frustrado por esto, aunque yo lo vea de una forma totalmente diferente. Ajá. Al hacer eso, se produce un cambio neuroquímico inmediato. La amígdala de la otra persona, al sentirse escuchada y sobre todo no invalidada, reduce drásticamente su actividad de alerta. Y entonces la hostilidad cae en picado. Exacto. Y en consecuencia, ese instinto defensivo del que hablábamos, ese impulso de sacar el archivo de fallos del pasado, se desactiva. Se rebaja la tensión de todo el sistema. El problema surge cuando este nivel de toxicidad ya es imparable desde dentro, cuando la pareja es incapaz de regularse por sí sola y no pueden salir del bucle de los absolutismos y los reproches históricos. Es entonces cuando por fin se cruza la puerta de la consulta. Y llegar a ese punto, claro, plantea una dinámica nueva. Totalmente. Plantea la gran pregunta de qué ocurre realmente ahí dentro. Porque hay muchísimo misticismo sobre lo que hace un psicólogo de parejas. Y muchísima decepción inicial si no se entienden las expectativas. El primer paso de un terapeuta suele ser, casi siempre, desmontar la idea preconcebida con la que llegan a la consulta. Porque una inmensa mayoría acude buscando la figura de un juez supremo. Quieren un veredicto. Tal cual. Quieren que el profesional escuche ambas versiones detalladamente, dicte una sentencia absolutoria para uno y condene al otro como el único culpable del fracaso de la relación. O sea, buscan que un profesional externo les dé la razón con un sello oficial. Exactamente. Pero la terapia clínica moderna funciona de forma radicalmente distinta, especialmente los modelos cognitivo-conductuales y la terapia sistémica, que son en los que se basan los análisis de nuestras fuentes hoy. Claro, el doctor Sotillo hace mucho hincapié en esto. Sí, y si conectamos esto con el panorama general, la terapia sistémica nos enseña algo fascinante. En este modelo, el individuo no es el paciente es la relación, es el sistema que han creado ambos. Qué interesante verlo así. El terapeuta no busca culpables intrínsecos porque entiende que los problemas relacionales son siempre una especie de danza. El problema rara vez es puramente de uno o del otro, sino de la dinámica que se ha generado en medio. Una danza de patrones. Me imagino que es algo así como: si la dinámica es que la persona A se siente desatendida y persigue a la persona B con exigencias, pues la persona B se siente abrumada y se distancia. Exacto. Y claro, cuanto más se distancia B, más exige A. Es un bucle cerrado. Es como, para usar una metáfora, la terapia de pareja no es un tribunal donde se dictan sentencias, sino que es más bien un taller mecánico. Me gusta esa analogía. Ambos tienen que ensuciarse las manos para arreglar el motor que hace avanzar la relación. No hay un culpable del fallo del motor. Es el motor el que hay que arreglar. Es un patrón de interacción circular total. La terapia no reparte condenas sobre quién empezó el bucle. Lo que hace es desmontar la mecánica de ese bucle, identificar los pensamientos negativos automáticos y ayudar a comprender cómo las acciones de uno disparan inevitablemente las reacciones de Por reparar ese daño cotidiano. Pero claro, hay situaciones donde la crisis no viene de un desgaste paulatino, viene de un terremoto devastador. Los textos entran de lleno en el territorio más complejo de la confianza, que son las consecuencias de una infidelidad
o de unos celos patológicos, la celotipia. Y aquí el abordaje clínico cambia radicalmente, porque ya no se trata solo de corregir una mala comunicación, se trata de la gestión profunda de un trauma. Palabras mayores. Los documentos describen con muchísima precisión que el impacto psicológico de descubrir una infidelidad genera en la persona que lo sufre una sintomatología que imita calcados los patrones clínicos del trastorno por estrés postraumático. Madre mía. Se produce un estado de hipervigilancia constante, insomnio brutal, flashbacks intrusivos y una reexperimentación profundísima del dolor a diario. Fíjate que hay una frase concreta en las fuentes clínicas que resulta abrumadora por lo que implica. Dicen, el infiel es más infiel en el cerebro de su pareja víctima. Es una frase tremenda. A ver, ¿cuál es el mecanismo psicológico que hace que el daño se amplifique de esa manera tan bestia en la mente? Pues se debe a cómo el cerebro humano lidia con la incertidumbre extrema y el trauma. Utiliza sesgos cognitivos, principalmente el sesgo de confirmación. Verás, cuando la confianza a base de una relación salta por los aires, el cerebro de la persona engañada entra en pánico total frente a la falta de control. Claro, el suelo desaparece bajo sus pies. Necesita imperiosamente darle sentido a lo que ha ocurrido para intentar prevenir que vuelva a pasar en el futuro. Así que empieza a reevaluar obsesivamente cada pequeño recuerdo del pasado a la luz de este nuevo engaño. Intentando encontrar las pistas que se perdieron en su momento, ¿no? Rebobinando la película. Exacto. Pero en ese proceso de búsqueda desesperada, ante la falta de toda la información real, la mente hace algo peligroso. Rellena los huecos vacíos, construye una narrativa propia y genera escenarios imaginarios, atribuyendo motivaciones e intensidades que muchísimas veces superan con creces la realidad fáctica de lo que realmente ocurrió. El cerebro crea el peor escenario posible. Lo crea como mecanismo de defensa, curiosamente, para prepararse ante futuros golpes. Y claro, esa construcción mental multiplica exponencialmente el sufrimiento de la persona afectada. Y mientras tanto, supongo que la persona que ha sido infiel también atraviesa su propio proceso destructivo. Las notas apuntan a una carga enorme de culpa en el sujeto activo. Y ojo, no es solo culpa por el acto cometido en sí, sino una culpa derivada directamente de ver el daño proyectado. Claro, es que ser testigo de la devastación emocional que has causado en la persona que quieres genera una losa psicológica muy, muy difícil de sostener. Y en un escenario así, con tantos escombros, tanto dolor y tanta desconfianza, la pregunta ineludible que sobrevolará cualquier consulta es, a ver, ¿es posible salvar una relación después de un impacto de esta magnitud? Esto plantea una pregunta importante, sí. Y la respuesta desde la evidencia clínica de las fuentes es que sí, es posible reconstruir la relación. ¿Es posible entonces? Es posible, pero el trabajo emocional que requiere es titánico. Las fuentes subrayan que el desafío principal de la terapia en estos casos tan graves es evitar que la herida se cierre en falso. ¿Que quede infectada por debajo? Eso es. Si deciden continuar juntos, es imperativo establecer un modelo de comunicación de una madurez excepcional. Un modelo que impida que la culpa perpetua o la necesidad de castigo y venganza constante se adhieran como rémoras a la nueva estructura de la relación. En cierto modo, la terapia les tiene que hacer ver que su antigua relación ha muerto. Se acabó. Y el objetivo es construir una relación completamente nueva sobre esos mismos cimientos, pero ya limpios de resentimiento. ¡Qué bárbaro! Es una decisión monumental. Y esto enlaza con una reflexión fascinante que se hace en los textos sobre cómo entendemos el compromiso en la actualidad. Las notas del Dr. Sotillo señalan una paradoja social muy curiosa. Resulta que, estadísticamente, las generaciones actuales tenemos muchísimas más parejas a lo largo de nuestra vida antes de establecernos que en el pasado. Sí, el panorama ha cambiado muchísimo. Sin embargo, cuando se decide formalizar un compromiso a largo plazo, el peso de ese concepto tradicional del hasta que la muerte os separe sigue estando muy presente en el subconsciente y a veces sintiéndose casi como una losa, como una condena. Es una contradicción enorme. Lo que se propone aquí es reformular esa idea. Entender el compromiso no como una condena de la que no se puede huir jamás, sino desde la libertad más absoluta. O sea, la libertad de elegir activamente, día a día, seguir construyendo y trabajando en esa relación compartida. Es un cambio de paradigma vital. Pasar del compromiso por inercia social o por puro miedo a la soledad al compromiso por elección consciente. Requiere asumir que una relación de pareja no es algo que sucede por arte de magia y se mantiene solo a base de amor,
sino que es un ente vivo que necesita herramientas específicas, mantenimiento regular y muchísima voluntad de entendimiento continuo. Bueno, llegados a este punto entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la gran conclusión de este recorrido por los entresijos de la terapia? Pues que si una relación parece estar en caída libre, dominada por discusiones continuas desde que amanece hasta que anochece, eso no tiene por qué ser el final ineludible de la historia. Para ser conscientes de nuestras propias trampas cognitivas y recordar que la forma en que decidimos comunicarnos, tanto en el amor como en el adiós, define por completo nuestra calidad de vida. Hasta la próxima inmersión.